importancia y que no la van a ver en los medios de comunicación, no la van a ver reflejada porque falta comunicación nacionalista, pero aquí estamos en Radiográfica como para reponer estas fechas, la reconquista de Buenos Aires, y hablamos justamente de cuando los ingleses se sintieron muy seguros que habían logrado hacerse con una posición determinante en ese momento para lo que era el virreinato del Río de la Plata, en esa Buenos Aires donde buscaban el oro, pero también una posición geopolítica. Hablamos de los piratas, de los británicos, dueños de los mares, y años después de que fueran derrotados, John Whitelock, uno de los oficiales británicos, dijo sobre la insurrección porteña: todos eran enemigos, todos armados, desde el hijo de la vieja España hasta el esclavo negro. Así los británicos describían lo que fue esa insurrección que los echó. Y para hablar de esto, saludamos a Guillermo Cabiasca, historiador, analista. ¿Cómo te va, Willy? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buenos Bien, días. buen día. Bueno, es interesante siempre ver las fuentes británicas como para valorar lo que a veces los criollos no valoran. Es cierto, es verdad. En general, inclusive creo que si observamos los relatos británicos sobre la guerra de Malvinas, también son bastante buenos. Tal cual. Es más, son mejores no sé, mejores que los difundidos localmente, por lo No menos. picnic, ¿no? Sí, y bastante más que eso, sí, Claro, bastante más. tal Ese es cual. muy conocido, ese es más conocido. Pero los relatos británicos son bastante objetivos, en realidad. Y bueno, algunos pueden decir, bueno, aumentan el nivel del enemigo para, para darle más épica a su victoria. Pero realmente cuando uno analiza los datos concretos que presentan los británicos, son ocultan algunas cosas, puede ser que oculten algunas bajas, todas las cosas que siempre se dice, pero a comparación de los relatos locales, donde a nosotros nos tiramos siempre para abajo, se menosprecia el valor, el coraje y la capacidad de enfrentar al enemigo que tuvieron los soldados mismos, los conscriptos, inclusive y no solo los conscriptos, sino las fuerzas militares en general. Uno ve que los británicos tienen un mejor relato que el nuestro, digamos, y en varios aspectos más, te digo. Bueno, pero a ver, Vos, vamos a la historia, porque desde el si nos estamos nacionalismo yendo del tema. podemos contar, relatar. Te diría que nos cuentes los hechos, pero más que ir al detalle de los hechos, no solamente eso, sino lo que significa la reconquista para nuestra historia. Mira, me parece que hay que tener un par de cuestiones en contexto, ¿no? Eh, la reconquista, acá y las invasiones inglesas en realidad son una sola invasión, ¿no? Lo que pasa es que hay una invasión, un golpe de mano que desarrolla Bonham y Bedford, que es el jefe de las tropas en tierra, y Bonham, el jefe de la expedición, Lord Bonham, que vienen de Ciudad del Cabo y demás, que desarrollan un golpe de mano y toman la ciudad de Buenos Aires casi por sorpresa, no digo por sorpresa, pero bueno, pero la toman en un gesto de audacia, con 1.600 hombres, desembarcan, marchan sobre Buenos Aires, disuelven a la fuerza que salieron a enfrentarlas antes del Riachuelo, entran a la ciudad, no encuentran demasiada resistencia y la toman, con 1.600 hombres, que no es mucho, a pesar de que eran tropas de línea británica, ¿no? Que no es lo mismo que milicias y son tropas fogueadas y demás, ¿no? Pero 1.600 hombres para tomar la capital de un virreinato debería ser muy poco si uno compara este, cómo es cómo han sido otras situaciones, otras expediciones similares, ¿no? Ujú. Eh, Sin embargo, después de 40 días, en un levantamiento, ¿no? Popular, un levantamiento popular organizado que cuenta con movilización de tropas, de milicias, ¿no? El imperio español estaba organizado de tal forma que había muy pocas tropas regulares en puntos clave, y toda la defensa del imperio iba a cargo de milicias, ¿no? Milicias locales, más o menos regulares, la población masculina se entrenaba toda en forma estable, tenían ciertos grados, ¿no? De disciplina y ciertos grados de oficiales, ¿no? De milicias.
Se movilizan esas fuerzas y las fuerzas de Bedford no pueden resistir y capitulan en el fuerte 40 días después. Esa es la reconquista. Esa es la reconquista, la que se ve la foto donde está Bedford entregando, la foto no hay foto en esa época, el cuadro, digamos, Sí. entregando la guarnición británica, los británicos van presos y demás. Ahora bien, la invasión no termina ahí. La flota de Bonham está en el río de la Plata y continúa atacando y bloqueando la zona. A poco tiempo después, inmediatamente, digamos, muy poco tiempo después, llegan refuerzos. ¿Por qué? Porque lo que hace lo que hace Bedford y Bonham es enviar a Londres, que tomamos Buenos Aires, ha sido relativamente fácil, ya hemos hecho prestar juramento, estamos haciendo prestar juramento de lealtad al rey, a los notables locales. Bueno, necesitamos refuerzos, porque con 1.600 hombres de Buenos Aires no podemos salir, eso lo tienen claro. Tienen que tomar Montevideo, tienen que tomar el interior, el virrey Sobremonte está en Córdoba juntando fuerzas, tienen que tomar Maldonado, Colonia, bueno, tienen que tomar el virreinato, tienen tomado Buenos Aires, que no es poco, ¿no? Este, y paralelamente a eso, mandan el oro que lograron capturar que es el oro, no, la plata, ¿no? Todo lo que manda, todo lo que es la plata de Potosí salía por Buenos Aires y iba a España, ¿no? Bueno, la capturan y se la llevan a Londres y hace ese famoso desfile de carretas con montones de toneladas, no sé cuánto era, pero millones, un par de millones un millón de plata, ¿no? Eso entusiasma a los británicos Perdón, y en un se hace. contexto donde estaba escaseando el metálico, entonces fue claramente una, digamos, No fue algo muy importante. muy Además hay que tener en importante. cuenta un par de cuestiones, por eso Y ese empezamos desfile por que eso. contás termina en el Banco de Inglaterra depositándolo en Londres, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque en esa época nosotros no debemos ver este ataque a Buenos Aires por fuera del contexto de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, por un Claro, lado, y por la Revolución Industrial Inglesa y que Inglaterra es el primer país capitalista de la historia, ¿no? O sea que produce enormes cantidades de textiles principalmente en esa época, ¿no? Enormes cantidades de productos manufacturados, producidos por fábricas, por obreros asalariados, con tecnología moderna, entre comillas, ¿no? Bueno, con las primeras máquinas y lo que le produce producir enormes cantidades de productos más baratos y necesita que el mundo se abra a sus productos y que Europa se abra a sus productos y Napoleón ha establecido el bloqueo continental justamente para para que Inglaterra no compita en Europa ni invada a Europa con sus productos. O sea, Inglaterra necesita desesperadamente colocar su producto en el mundo, no tiene recursos, no puede vender y por lo tanto no tiene dinero. Lo que sí Inglaterra tiene es que el mismo año anterior, en 1805, destrozó, por errores de los franceses, ¿no? Destrozó a la escuadra combinada española y francesa en Trafalgar. Eso dejó todos los mares del mundo y a partir de ese momento el dominio británico pasó a ser, desde ese momento hasta la emergencia de Estados Unidos, pasó a ser la principal potencia naval por más de un siglo, dejó los mares del mundo bajo el control británico y eso es fundamental. tal Y cual. eso es Sí, fundamental sí, sí. desde todo punto de vista. Por lo tanto, las colonias españolas quedaron aisladas de la metrópoli en un momento en que la metrópoli estaba aliada a Francia. Después va a estar en contra de Francia por motivos que tienen que ver con la pelea entre Napoleón y el rey español, que era un desastre, llamémoslo. Este, ¿Eso qué hace? Eso le permite a Inglaterra intentar llevar adelante, se empieza a discutir en Inglaterra algo que ya venía desde hace mucho tiempo y que se había insistido con ataques a Cartagena, con muchos ataques británicos y en diferentes puntos clave del Imperio Español, de desgajar el Imperio Español de España para quedárselo ellos. La diferencia era cómo se lo iban a quedar, si se lo iban a quedar a través de la influencia económica o se los iban a quedar a través de la conquista militar directa. En ese momento, Miguel Miranda, asociado con Lord Bonham y el ministro Pitt, tienen un proyecto que empieza a cobrar fuerza. El proyecto es
el proyecto Miranda es que las tropas británicas invadan Buenos Aires y Caracas, ¿no? Eso es el proyecto, el memorándum que se presenta al Foreign Office y al Parlamento británico. Que se invadan, bueno, que vayan expediciones a Buenos Aires y Caracas. La idea es que los criollos en esas dos ciudades, como son más comerciales, Buenos Aires, van a apoyar a los británicos porque quieren el libre comercio y quieren deshacerse de el monopolio español. Eso en Inglaterra no hay del todo consenso. Están los que, te digo, los que quieren más la invasión directa y los que quieren más el dominio informal, llamémoslo, ¿no? Ir penetrando con el comercio y que forzar a abrir el comercio militarmente también, pero no la invasión directa. En este momento preciso es que Inglaterra se lanza a atacar diferentes puntos clave de los imperios que en ese momento están sin poder ser controlados de su metrópoli, entre ellos el imperio holandés, que es otro de los grandes imperios que domina muchos puntos clave en el mundo. En ese mismo momento que atacan Buenos Aires, poco antes, conquistan Ciudad del Cabo, le conquistan Ciudad del Cabo a los holandeses. Conquistan Ceilán, conquistan Malaca, conquistan todos los nodos clave de comunicación que hay en el mundo que eran holandeses o españoles o españoles, ¿no? Portugal es aliado, como siempre, de Inglaterra, ¿no? Conquista los puntos clave holandeses en Ceilán, en Malaca, en cosas. Y el que a nosotros nos importa es Sudáfrica, porque en Ciudad del Cabo los ingleses establecen una base importante y desde ahí van a venir las expediciones que van a intentar conquistar Buenos Aires. Son una decisión de Lord Fonham que con Beresford dicen, bueno, podemos forzar, ahora que estamos teniendo éxito, forzamos y tomamos Buenos Aires. Y el Parlamento británico nos va a apoyar porque en este debate, si la tomamos militarmente y anexamos Buenos Aires, o si avanzamos con el libre comercio y vamos debilitando y nos la quedamos indirectamente, vamos a lograr vencer. Y de hecho en un primer momento lo hacen. Tal es así que, como te dije, los británicos se entusiasman y mandan 15.000 hombres. Porque siempre se dice, es muy importante tener en cuenta que después de los 1.600 de Beresford, vinieron 15.000 hombres, más la flota, más decenas de barcos cargados de productos que inundaron el río La Plata y que generaron un debate, de ahí salen todos los debates sobre el libre comercio, porque los productos que llegaron inundaron la región, derribaron los precios de todos los productos, pues llegaron todos los productos británicos, ¿no? Que llegaron a Montevideo, pero llegaron 15.000 hombres, que es una fuerza muy grande desde todo punto de vista, inclusive para Europa. Si nosotros vemos cuántos son 15.000 hombres, nunca San Martín tuvo 15.000 hombres. Claro. Ni los españoles tuvieron 15.000 hombres todos juntos. Ahí está la defensa de Buenos Aires en 1807. La defensa de Buenos Aires en 1807. Lo importante es ver el proceso en su conjunto. Sí. Nosotros hablamos dos invasiones, porque la vemos desde el punto de vista porteño, digamos, y a Buenos Aires se recuperó, pero hay una invasión al Río de la Plata. Inmediatamente después de la liberación de Buenos Aires, la primera invasión, al mes se toma Maldonado y a los 3 meses se toma Montevideo y se toma Colonia y después viene la segunda invasión, el segundo intento de tomar Buenos Aires, que es el fracaso de Whitlock. Y en el medio se dan tres situaciones fundamentales. Una, la formación de las milicias. ¿Qué significa esto? Que de los 40.000 habitantes que tiene Buenos Aires, todos los varones, en condiciones de combatir, se forman organizadamente en milicias permanentes. O sea, las fuerzas que empiezan a defender el virreinato empiezan a ser levantadas localmente y son las fuerzas principales. Son de criollos y españoles, ¿no? No son todos criollos. De los 8 o 9.000 milicianos que hay, 5.000 son criollos y 4.000 son españoles o algo así, ¿no? De origen español, no significa que sean españoles necesariamente porque vinieron de España. Los peninsulares. Están acá, peninsulares que están acá, ¿no? Sí. Que después muchos van a ser patriotas de la guerra de independencia, ¿no? Claro. Sí, sí. Segundo situación es la que te dije, la invasión de todo el Río de la Plata de productos muy baratos, británicos. Y tercer situación fundamental
se nombra un virrey localmente. Eso te iba a preguntar, Se Willy. nombra A Liniers. se Es destituye decir, a el Sobremonte, se 14 de nombra. agosto se reúne el Cabildo Abierto, dice chau Sobremonte, que venga Liniers. Por lo Exacto, sí. tanto, hay esas milicias y eh, esa Buenos Aires politizada empieza a tener una política de autodeterminación, digamos, ¿no? Le dice, Claro, ahora, cuando en nosotros ese estudiamos la sentido, déjame independencia, consultarte, porque es un debate histórico. ¿Nace la nación en aquel 1806? bueno, a ver, es una nación, no nace, nuestra nación todavía no terminó de nacer, digamos, ¿no? Bueno, Pero sí, yo creo que si la historia y las ciencias sociales necesitan poner fechas y yo creo que el primer hecho de autogobierno, el primer hecho que nosotros deberíamos estudiar para pensar el origen de la Argentina como nación independiente son las invasiones inglesas. bien. Autogobierno logrado localmente, bueno, ejército criollo, levantado con mandos locales, con oficiales y jefes locales, con intereses locales. Me parece que, no me parece, es la fecha que se inicia nuestro Es un proceso. apunte, ¿no? Para los profes de historia, para los planes de estudio. Che, no miren 1810, miren 1806 para explicar Y no 1810. se entiende 1810, no hay 1810 sin 1806 y sin 1806, 1807 no hay, en todo caso hubiera habido cabildos con la caída de España en manos napoleónicas, pero hubiera pasado lo mismo que pasó en el resto de América Latina. ¿Qué pasó de América Hispana? ¿Qué pasó en el resto de América Hispana? Hubo cabildos, hubo proclamación de juntas, algunas más autónomas o independientes y otras menos, pero eso duró 1 o 2 años, inclusive en Chile, ¿no? La reacción española inmediatamente tomó el control. ¿Por qué desde 1806 y 1807, ¿no? Pero ¿por qué desde el 25 de mayo hay autogobierno en Buenos Aires y los españoles no vuelven más? Porque están las milicias porteñas y la experiencia de autogobierno porteño que ya empezó en 1806 y 1807. Hay un ejército de 8.000 hombres, hay un ejército local de la población local que además tiene otra característica, es un ejército popular. Tal ¿Qué quiero cual. decir popular? No es un ejército popular en el sentido, llamémoslo, moderno. Ay, se cortó ahí la última charla. Bueno, quedó. Composición social de sus miembros y de cómo, al estar movilizada y armada toda la población, los sectores populares, los sectores subalternos, las clases pobres, inclusive los esclavos los sectores que pasan a ser libres, ¿no? A partir de que forman, es una forma de conseguir su libertad, Ujú, a partir de ese momento no se puede hacer cualquier cosa, ¿no? tal cual. Vos dependés no de una minoría profesional organizada o de gente, dependés de toda la población No, crece la movilizada. conciencia que eche a la ciudad y al virreinato lo defendimos nosotros. Así que ahora lo que digamos nosotros va a tener Tiene otro cierto peso. peso, no es una asamblea popular, pero De tiene cierto, acuerdo. cuando vos dependés, cuando la elite depende de los sectores populares movilizados y convencidos de que tienen que pelear, ya no puede hacer cualquier cosa. Guillermo Cabiasca, te mandamos un fuerte abrazo y como siempre, gracias. Gracias a ustedes.